vamos a presentarlo a Pablo Andrés Medici. Medici. Sí. Brocha, con el título, con el apodo de Brocha, que nació en 1965 en el barrio de Flores, recibido en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como profesor de escultura. Sin embargo, durante muchos años realizó muestras de pintura en Capital Federal y el interior, participando en numerosos salones. Se desempeña como docente de educación plástica desde 1989, habiendo trabajado en numerosas instituciones públicas y privadas. En la última década incursionó en la literatura infantil a partir de un taller de libros ilustrados que realizó con Itzvan, a quien considera el maestro que encendió la luz de sus libros. En 2009, Ediciones del Eclipse publicó su primer libro álbum, Esa historia que nunca pudo contarte. ¿Que nunca pudo o pude? Pudo contar. Esta historia que nunca pude contarte. Nunca pude contarte. Posteriormente, AZ Editora publicó sus libros Paloma, Monstruos en el pelo y Amores, y a partir del 2011 y durante 3 años consecutivos dictó cursos de capacitación para docentes en el ex-CEPA, hoy Escuela de Maestros. Apasionado de expresarse con la palabra y la imagen de todas las definiciones, prefiere presentarse como alguien que anda por ahí escribiendo dibujos y pintando palabras. Como siempre, en cada palabra una poesía contigo, contanos un poco cómo se van entramando en tu historia estos dos mundos, el de las palabras y el de los dibujos. Uno antes, otro después, juntos. ¿Cómo fue la historia? Sí, en realidad primero nacieron los dibujos, las imágenes, ¿no? Yo de chico siempre me gustaba mucho dibujar, como a la mayoría de los chicos, ¿no? Dibujar era parte de mis juegos, además de estar con los pibes del barrio, jugando en la esquina, a la pelota, andando en bicicleta, que todavía eso estaba, ¿no? en las calles, y después también todas las cosas que puede hacer un chico, pero dibujar también era uno de mis juegos importantes, ¿no? Es más, muchas veces yo recreaba la vida de los juguetes, que jugaba con juguetes, después la recreaba dibujándolos. Y bueno, y había otros amigos que también dibujaban. Después va pasando que ya vamos quedando menos los que dibujamos. Yo creo que hay una conspiración, ¿no? Que empieza con lo que tenés que hacer, que esto no te va a servir y todo eso. Y algunos quedamos ahí dibujando y hasta que seguimos, ¿no? Que es una lástima, porque en realidad la expresión gráfica podría hacerla cualquier persona. Cuando alguien dice que yo no me sale dibujar, no puedo dibujar, yo siempre digo lo mismo. Pero ¿cuándo fue que hiciste tu último dibujo? Y a lo mejor es en la edad de séptimo grado o primero o segundo año del secundario. Entonces yo digo lo que siempre digo es que imaginemos si uno deja de escribir a esa edad y quiere retomar, lógicamente no lo va a poder hacer. Pero si uno se sigue expresando gráficamente, yo creo que cualquier persona podría encontrar una forma de lenguaje propio a través de la gráfica, de la misma manera que uno escribe sin ser un escritor, ¿no? Pero bueno, es algo que se va dejando, en parte también por el mundo del deber ser, de lo que tenemos que hacer y no hacer y esas cosas. Y bueno... ¿Y cómo lo uniste con la palabra? Y la palabra surgió más de grande. Yo no soy de esos... Yo admiro a esos escritores que dicen, no, yo cuando tenía 10 años leí Crimen y Castigo, y no, yo no, la verdad que no. Es más, el lector se fue construyendo en una edad más avanzada. Sí tenía una relación con las historias, ¿no? Quizás mi familia son todos de pueblo, de Chivilcoy, de Junín, y yo siempre digo que esa forma de contar que tienen los pueblos, mis abuelos paternos vivían en Chivilcoy, entonces yo una vez por mes cuando era chico iba allá y escuchaba a mis primos y un montón de gente sabía los relatos de los pueblos, una tía que tenía que siempre contaba las historias, y a lo mejor yo creo que las historias también vienen por ahí,
por la oralidad, ¿no? Por ejemplo, el Loco Musitani, ¿no? Que es un personaje de Chivilcoy que pintaba todo de verde. Y que aparece en un libro de Cortázar, que cuando fue profesor en Chivilcoy, en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Y yo lo conocí primero ese relato por mi tía Nola. Entonces, quizás esas cosas fueron definiendo también un perfil, una relación con las palabras. Claro, ¿no? Claro. Y después, más adelante, fue en las escuelas, ayudando a alguna maestra con algún discurso, con algún acto, donde uno escribía y decía, che, qué bueno que está, y ahí empezó. Y realmente, pero yo no tenía ninguna pretensión literaria. Yo no sabía que iba yo a estar en este mundo de los libros. Y por eso Isban es realmente la persona que yo le agradezco, porque él confió y me dijo, tenés que publicar tus textos, tu escritura, y por eso digo que es el maestro que encendió la luz de mis libros, porque realmente lo siento así y siempre le voy a estar agradecido. Bien. Ahora, en tu experiencia como maestro de plástica, ¿no? ¿Qué utilidad pueden tener las imágenes de los libros y los cuentos en el aula? Bueno, yo creo que los libros, las imágenes nos interpelan permanentemente en nuestras vidas, ¿no? Vivimos en imágenes. Y los chicos hoy en día también, ¿no? No solo en imágenes, sino que esas imágenes están mediatizadas por las pantallas. Entonces creo que la escuela lo que tiene que empezar a afianzar la idea de ver la imagen como un objeto de estudio también, ¿no? La imagen no como un adorno, la imagen no como una apoyatura para dar, por ejemplo, algún tema, ¿no? Como ya Comenius, que fue el que hizo Orbis Pictus, el primer libro ilustrado, ¿no? Que descubrió que se podían usar las imágenes para hablar de conceptos, ¿no? Entonces hizo todo ese libro, que eran enseñanzas del latín. Pero bueno, ya hemos pasado un momento que para mí ahora la imagen también puede ser vista en sí misma, como un objeto de estudio. Y a partir de ahí se abre todo un mundo muy interesante, ¿no? En ver la literatura infantil, no solamente desde el lugar del texto, sino desde el lugar también de la imagen como posibilidad de decirnos contenidos, de decirnos sentimientos. Los dibujantes nunca hacemos un dibujo para que quede lindo en un libro. Ese puede ser una preocupación de algunos editores, de los malos editores, ¿no? Pero los dibujantes, cuando ponemos una imagen, es para expresar lo que nos pasa, para hacer una opinión, para eso está la imagen, de la misma manera que está la palabra. Y me parece que en la literatura infantil esa asociación del texto con la imagen forma un poco lo que creo que en la física se llama sinergia, ¿no? Que es esa cosa de que dos fuerzas juntas suman más que dos, ¿no? Y esto ocurre cuando el texto se entrelaza con la imagen, hacen un muy buen equipo. Y me parece que para los chicos es una herramienta fundamental, que ya empezaron a verlo eso hace un tiempo, ¿no? Porque en las escuelas hace varios años que la oferta de libros que han llegado, sobre todo libros álbum, estos libros donde es tan importante la construcción textual como de la imagen, me parece que ha llenado las escuelas de un material muy rico, donde los maestros pueden trabajar y trabajar también interdisciplinariamente, ¿no? Eso es muy lindo del libro, que da la posibilidad de trabajar desde varias áreas. ¿En qué sentido decís interdisciplinariamente? Claro. ¿A qué te referís exactamente? Por ejemplo, esta forma de las materias que siguen estando a veces muy compartimentadas, ¿no? Aparece de golpe un material que es muy rico como recurso para trabajar desde las áreas, no sé, uniendo biblioteca con el maestro de grado, con el profe de plástica, con el de música inclusive, claro, con todo, ¿no? Porque un libro abre todas esas posibilidades, ¿no? Entonces es un material muy rico en ese sentido para
que posibilita el encuentro de muchas áreas, como realmente ocurre con el conocimiento, ¿no? El conocimiento funciona así. Almafuerte decía que la ciencia no sueña, eso lo afirma el asno que le enseña, ¿no? Decía como que en realidad hay poesía en la ciencia y hay ciencia en la poesía también. Así es. Entonces Así de es. eso se trata. Por eso, Marcela acá preguntaba, te lo voy a leer tal cual, decía, bueno, hay asignaturas como las artes, incluso la literatura, recientemente la historia, que en forma recurrente se hace necesario justificar su enseñanza en el ámbito escolar, en contraposición con otras asignaturas como la gramática o las matemáticas que a nadie se le ocurriría cuestionar, ¿no? ¿Qué te parece que pasa con esto? Y yo creo que, bueno, lamentablemente sigue habiendo esta idea de algunas materias que son vedette, ¿no? Uh-huh. Como si aquellos descubrimientos de Gardner, ¿no? Con las inteligencias múltiples no hubiera pasado, ¿no? Hace ya bastante tiempo que ocurrió. Pero sigue estando ese prejuicio, ¿no? Cuando un chico resuelve bien un problema de matemático, se escucha decir, qué inteligente este chico. Sí. Pero cuando un chico juega bien al fútbol, nadie dice qué inteligente, ¿no? O cuando un chico toca bien un instrumento, a lo sumo dicen qué creatividad que tiene. Claro. Pero nunca utilizan la palabra inteligencia, ¿no? Cuando es un ejercicio de la inteligencia, pero altamente comprobado, ¿no? Manejar un instrumento musical o desarrollar la producción de una imagen con toda la complejidad que tiene. Creo que eso es algo que todavía es una deuda que hay que pendiente, seguir ahí trabajando y machacando, ¿no? Seguro que sí. En cuanto al tema de la literatura, de la poesía más específicamente, que puede pensarse como una mirada hacia el mundo y hacia las cosas, ¿no? Esa mirada poética se relaciona con la búsqueda del arte, el arte entendido como el juego de reinventar las cosas. Desde tu experiencia también como maestro de plástica, ¿qué acciones o propuestas te parecen necesarias llevar adelante en el aula para que los chicos experimenten una mirada poética del mundo? Yo creo que hay una poesía, ¿no?, que es la poesía que existe en las cosas y que no está puesto en los diseños curriculares, ¿no? No. O sea, en los diseños curriculares podemos encontrar la poesía como una de las, ¿no?, de las formas de la literatura, ¿no? Podemos encontrar, qué sé yo, distintos tipos de poesía. Pero hay una poesía que es una manera, ¿no?, de ver el mundo, una mirada sobre el mundo. Y yo creo que ese espacio poético la escuela tiene que prestarle más atención, en lograr a través de la literatura o a través de cualquier materia un momento poético, ¿no? Uh-huh. No sé, ver por un microscopio en una clase de ciencias naturales puede convertirse en un momento sumamente poético. Sí, seguro. Y quizás el maestro tiene que poder también buscar esos huecos de encontrar la belleza de esa forma de la poesía, ¿no? Y en cuanto al área de plástica, hace mucho yo había leído un escrito de García Márquez que me había gustado mucho, que decía la diferencia entre la enseñanza de las artes y la educación artística. La enseñanza de las artes tiene más que ver con lo formal, supongamos, no sé, alguien que está estudiando pintura y tiene que aprender determinadas cuestiones del oficio, ¿no? Del color, por ejemplo, no sé, la saturación de los colores, o podemos poner muchos temas. Pero está después la educación artística, que la educación artística es desarrollar esta mirada poética del mundo, ¿no?, de la que hablábamos, una sensibilidad, como ponerle la piel a algunos poros más, para que eso lo va a ayudar a un chico toda su vida, ¿no? Esa percepción sensible del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a ser también
va a mejorar al ser humano como futuros ciudadanos, ¿no? Que van a ver que el mundo no es necesariamente un lugar de empresas, sino que el mundo es un lugar donde entran muchísimo más cuestiones que pueden ayudarnos a nuestra felicidad. Entonces me parece que la manera correcta de enseñar, al menos en las escuelas primarias, que es donde yo tengo más experiencia, sí, y en las secundarias también, creo, y en inicial, es la educación artística, es apuntar a la educación artística, que la enseñanza de las artes viene también con eso, pero primero siempre puesto ahí, en la educación artística, ¿no? En la función de que no estamos formando pequeños estudiantes de Bellas Artes de pantalones cortos, uh-huh, que no estamos dando plástica para futuros artistas, uh-huh, estamos dando esa materia para permitirle una forma de expresión, un desarrollo de la percepción, uh-huh, del espíritu crítico. Uh-huh. Creo que ese sería el camino, ¿cierto?, del enfoque correcto, y al menos para mí, por supuesto. Y después, bueno, de ahí surgen las estrategias, ¿no? Yo escuchaba el bloque anterior de los juguetes, esta cosa de cómo cuando hablaba, ella contaba de un poco de ese juguete para desarmar, ¿no? O en la canción, que el juguete como un medio, no como una cosa fetichista de, ay, qué lindo, no, lo guardamos en una repisa. De la misma manera los libros que se toquen, que se rompan las hojas, que se subrayen, el libro que pase a formar parte de la vida, uh-huh, no el libro puesto en una biblioteca para mostrar cuán ilustrado está, o un lugar inalcanzable, claro, ¿no? Claro. Nunca eso, siempre para desarrollar la imaginación, ¿no? Exactamente. Hermosa la poesía. La vez pasada hicimos acá un programa, uno de los programas hablando del Festival de Poesía que hubo acá en la ciudad, en distintos puntos del país, y la verdad que las experiencias son estupendas.